Bajo la inmensidad de un cielo estrellado que abrazaba las siluetas oscuras de las montañas, la calma de la noche se vio abruptamente quebrada. Un lamento insistente resonaba, inquietando el profundo silencio. El repetitivo «uá» se hacía cada vez más claro, acercándose a una solitaria cabaña rodeada de densa vegetación y trampas estratégicamente colocadas. ¿Eran acaso los lloros de un bebé que llegaban desde la profundidad de las montañas? Desde el interior de su hogar, un hombre corpulento, Vincent, rodeado de trofeos de caza, escuchó el inusual ruido. Desestimó la idea de un bebé, pensando en una rata que había logrado colarse. Sin embargo, al ver cómo el intruso había evitado sus trampas y ocultado su presencia, supo que no era un ladrón común. Sus oídos no podían ser engañados. Con una mirada decidida y el hacha firmemente empuñada, se dirigió hacia la puerta, listo para enfrentar lo que fuera. Con furia, levantó su arma, decidido a terminar con el problema en un instante. No sabía la enorme sorpresa que la noche le deparaba. Tras una búsqueda exhaustiva por los alrededores, no encontró a nadie. Un suspiro de desilusión escapó de sus labios. Desde que le habían dicho que él y su esposa no podían tener hijos, a menudo escuchaba sonidos fantasmas. Sin embargo, esta vez, el presentimiento era diferente, más real. De repente sus ojos se posaron en un bulto que emitía un suave resplandor. «¿Qué es esto?», murmuró incrédulo, con manos temblorosas. Lo recogió del suelo, revelando una escena que desafiaba toda lógica. Un pequeño bebé dormía plácidamente entre los pañales. Al observar de cerca el rostro delicado del bebé, los ojos de Vincent se suavizaron. Un pulso acelerado, un bazamp, resonó en su pecho, un eco de una emoción que creía olvidada, una conexión inmediata con esa pequeña vida. Con el bebé aún en sus brazos, su corazón seguía latiendo con fuerza. En ese instante su esposa Olina se acercó, alertada por el ruido. «¿Qué pasa, Vincent? ¿Por qué tanto alboroto?», preguntó, viendo la insólita escena. Él apenas pudo responder, solo su nombre. Olina lo miró con desconcierto pidiendo una explicación. Vincent dudó, las palabras atoradas en su garganta, hasta que finalmente, con una mezcla de asombro y profunda emoción, susurró la frase más inesperada. «Creo que... ¿es nuestro bebé?». La pareja se abrazó junto a la ventana, la luz de la luna iluminando su nueva esperanza. Y así, cuando el pequeño abrió sus ojos y agitó su mano, un torbellino inusual de viento se levantó, convocando nubes inexistentes de la nada. La lluvia comenzó a caer torrencialmente, transformando la tierra seca en un vergel exuberante y llenando al pueblo de cantos de alegría. Con sus poderes místicos, el niño no solo trajo fertilidad a la tierra, sino que también protegió al pueblo de los peligros. La paz se asentó en el lugar, y sus habitantes ya no padecieron sed ni hambre, viviendo en una prosperidad sin precedentes. A pesar de haber transformado su vida, no dejó de investigar y aprender para el bienestar de su gente. Sus extraordinarias habilidades fueron consideradas pura magia, y por eso, los aldeanos, con admiración y respeto, empezaron a llamarlo simplemente mago. Era el tipo de persona que, si le ponías un microscopio, no solo vería las células, sino que probablemente te daría la receta para hacer una vacuna casera, y gratis. Bajo el sol radiante, un joven de cabellos dorados, Shirone, devoraba libros con una voracidad que haría parecer a una esponja en un mar de tinta. Era una biblioteca ambulante en potencia, tan concentrado que no notaba nada a su alrededor. Su concentración se rompía cuando Vincent, un robusto hombre de 40 años, terminaba su labor diaria de picar leña. Lo llamaba con el cariño paternal ya familiar. «Ya terminé, Shirone», le decía con una sonrisa, «es hora de volver a casa a comer». Mientras caminaban por el sendero, Shirone, con la curiosidad que lo caracterizaba, le preguntó a su padre cómo se usaba la magia. Vincent, incrédulo, desestimó la idea, definiéndola como la habilidad de un cazador o la fuerza de un leñador. En el camino, otros aldeanos lo saludaban, reconociendo a Vincent y a Shirone, pero no faltaban los murmullos sobre el chico. Comentaban que nunca dejaba de leer, incluso cuando lo invitaban a jugar, y se preguntaban si en verdad entendía lo que esos grandes tomos contenían. Las jornadas se sucedían con el mismo ritmo para Vincent, quien, incansable, continuaba cortando leña. Su tarea era tan constante como el llamado diario a su hijo para que dejara los libros y se uniera a la mesa. Y así, en medio de la rutina, la misma pregunta persistía en la mente de Shirone. ¿Qué era la magia? Vincent, ajeno a la profundidad de esa curiosidad, seguía replicando con la misma definición práctica, anclada en la fuerza y la habilidad física. Mientras tanto, la presencia de Shirone y sus peculiares hábitos de lectura seguían siendo el tema recurrente de los murmullos entre los aldeanos.
quienes, sin comprender la vasta inteligencia del chico, cuestionaban si entendía esos libros complejos. Los comentarios sobre Chirone, su delgadez y su falta de parecido con Vincent, escalaron hasta insinuar que era raro o que había sido abandonado. La furia creció en Vincent, quien apretó el puño con una tensión palpable, y de su mano un tenue resplandor púrpura comenzó a manar. Recuperando la compostura, Vincent insistió a Chirone que la verdadera magia era la fuerza para derribar un árbol de un solo golpe, como un verdadero hombre. Luego, con cariño, le prometió que al día siguiente irían a la ciudad a comprarle frutas por haberlo ayudado. Con la voz quebrada por la emoción, Vincent se disculpó con su hijo por haberle faltado como padre, incapaz de comprender su verdadera pasión. Chirone, sin embargo, con una mirada profunda y decidida, afirmó su deseo inquebrantable de saber más sobre la magia. Al día siguiente su viaje los llevó a Creas, una bulliciosa ciudad en el campo del reino de Tormia. Rodeada de montañas y bajo un cielo despejado, la metrópoli se alzaba con sus edificios y calles llenas de vida. Chirone, con los ojos llenos de asombro, observaba la ciudad por primera vez, fascinado por la inmensidad y el bullicio de sus calles, donde la gente iba y venía, y los escaparates de las tiendas mostraban un mundo de novedades. Vincent le indicó a Chirone que esperara en la tienda del abuelo, mientras él se ocupaba de sus negocios. Le advirtió, con un tono serio, que tuviera cuidado de no meterse en problemas, sobre todo con los nobles, a lo que Chirone asintió. En la tienda, Chirone ayudó a un comerciante escribiendo precios, demostrando una habilidad que dejó al hombre asombrado. El abuelo, un anciano que vendía frutas, también comentó sobre la inteligencia del niño, aunque con un toque de humor lo llamó pequeño problemático. Chirone, mientras Vincent atendía sus asuntos, no perdió el tiempo. Con la curiosidad rebosándole, se acercó al abuelo y le soltó sin rodeos la pregunta que lo carcomía. ¿Conocía la magia? El anciano, al principio confundido, pronto entendió la profundidad de su inquietud. No solo quería saber qué era, sino cómo se la ponía en práctica. El abuelo, admitiendo su limitado saber sobre el tema, le señaló un lugar, una librería, repleta de tomos dedicados a la magia. Los ojos del joven se iluminaron al instante y, sin dudar, partió hacia allá, prometiendo regresar pronto para seguir colaborando. Una vez solo, el abuelo tomó el libro que Chirone había dejado, El cuento de la luna roja. Lo hojeó y se asombró con los complejos diagramas y textos que allí se desplegaban. La pregunta de Chirone no era simple, reflexionó, sino que apuntaba al mismísimo cómo usar la magia. Apenas Chirone puso un pie en la librería, una mujer noble lo detuvo abruptamente. Lo reprendió por tocar los libros con sus manos sucias, recalcándole que esos volúmenes no eran para campesinos, ni para ser vistos libremente como simple mercancía. La mujer continuó su sermón dejando a Chirone frustrado. Justo entonces el mayordomo principal hizo su entrada, y ella, cambiando su tono, confirmó que los libros estaban apartados para él. Chirone observaba la escena, sintiendo la injusticia de ver cómo le negaban el acceso. Al salir de la librería, una sensación extraña lo invadió, como si su mente chocara con un muro invisible. Vio al mayordomo retirarse con cajas de libros, escoltado por nobles que lucían tan cómodos con ellos como un pulpo con un sombrero de copa. La frustración de Chirone era palpable al ver cómo los libros eran cargados en una carreta. Era como si el saber que tanto anhelaba se alejara sin remedio, justo delante de sus ojos, sumiéndolo en una profunda impotencia. De pronto, una verdad golpeó a Chirone. Los libros que su padre le traía no provenían de cualquier parte, sino de los propios nobles. La gente del pueblo murmuraba, comentando lo fácil que les resultaba a los adinerados acceder a ese conocimiento. Con la advertencia de Vincent, esa que le decía, no te metas con nobles, resonando en su cabeza, Chirone se preguntó con amargura, ¿cuál era la diferencia entre ellos y él? ¿Por qué para unos el acceso al conocimiento era un derecho indiscutible y para él una prohibición rotunda? De pronto, un guardia lo tomó bruscamente por el hombro, advirtiéndole que ese no era lugar para niños como él. Le explicó que el acceso estaba restringido, solo para nobles, dejando claro que no podía permanecer allí. Los guardias comenzaron a interrogarlo, queriendo saber de dónde venía y dónde estaban sus padres. Sugirieron que parecía un huérfano o un explorador de bandidos. Chirone sintió el peso de la sospecha. Con un movimiento rápido, Chirone logró zafarse del agarre del guardia dejándolo atónito. Los guardias, desconcertados, se reprocharon el haber dejado escapar a un simple niño,
sintiendo la vergüenza de su incompetencia. Escondido entre unos arbustos, Shirone se agitaba, jadeando mientras se aseguraba de que los guardias ya no estuvieran cerca. Se sentía aliviado, aunque sabía que su padre lo regañaría por la situación en la que se había metido. Mientras se recomponía, Shirone divisó un libro tirado en el suelo. Al tomarlo, su mente regresó a la pregunta que lo obsesionaba. ¿Qué es la magia? Ese sería el punto de partida de su próxima gran discusión, un misterio que lo invitaba, una vez más, a desentrañar sus secretos. Shirone, tras escapar y toparse con un libro olvidado, no podía sacarse de la cabeza la pregunta sobre qué es la magia. Anduvo por la ciudad hasta que, de pronto, oyó conversaciones que hablaban de un director y una academia. ¿Podría ser este el lugar donde encontraría respuestas? Con cautela, se acercó y empezó a escalar un muro. Desde su escondite, una lección le voló la cabeza. Para la magia, lo más crucial no era el conocimiento ni el dinero, sino el discernimiento. Aquella idea se le grabó a fuego en la mente, intrigado por el significado profundo de esas palabras que resonaban con su insaciable sed de saber. El director, un anciano sabio, explicó el discernimiento con un ejemplo simple, la habilidad de comprender por qué 1 más 1 es 2, algo que parece obvio, pero que no siempre lo fue. Los estudiantes a su alrededor escuchaban atentos, captando la esencia de sus palabras. Aclaró que la magia es una ley universal que siempre ha existido y el discernimiento te permite percibirla. Al ver la expresión de asombro de Shirone, el maestro sonrió, afirmando que al pulir el talento se llega a ser un mago. La idea de ser mago resonaba en Shirone. Desde el otro lado de la pared, el director, con una perspicacia que te haría creer que tiene un tercer ojo en la nuca, lo notó. «¿Así que sos vos? ¿El chico que se esconde detrás del muro?», le dijo, con voz calmada. Con el corazón desbocado, Shirone se debatió entre huir o responder. Se sentía un completo desastre, sin saber qué le harían si lo atrapaban allí, pero de repente, una convicción lo invadió. Si no escalaba ese muro en este preciso momento, se arrepentiría de ello toda su vida. Así, con un esfuerzo sobrehumano, logró trepar el alto muro y asomarse al otro lado. Desde allí, contempló la inmensa vastedad y la asombrosa belleza de la academia, un lugar vibrante de vida y conocimientos, que ahora, por fin, estaba a su alcance. Una vez en el suelo, Shirone vio al director, un mago certificado de grado 4 de la Academia de Magia, que se acercaba. ¿Viniste a hacerle compañía al viejo?, le preguntó el anciano, con una amable sonrisa que contrastaba con su imponente figura. Aún con el nerviosismo a flor de piel, Shirone se mantuvo firme. Sus ojos, llenos de curiosidad y expectación, se fijaron en el director, anhelando las palabras que podrían abrirle las puertas a ese mundo mágico que tanto lo obsesionaba. Mientras el director lo observaba, Shirone retrocedió un paso, separándose del muro que acababa de escalar. Su mirada se fijó en el imponente edificio, la Academia de Magia, un nuevo mundo de conocimiento por explorar que se alzaba frente a él. Pero apenas Shirone puso un pie en el jardín, otros estudiantes lo rodearon de inmediato, reconociéndolo como un plebeyo. «¡Él no es un noble! ¡Fuera de aquí!», le gritaron, y la discriminación que tanto había sufrido regresaba con fuerza abrumadora. El director intervino, calmando la situación con una carcajada que parecía disolver la tensión. «¿Qué te dijo el viejo que tanto te interesó?», le preguntó. Shirone, sin dudar, le respondió con la sinceridad de su corazón. «Yo quiero ver magia». El director, visiblemente sorprendido, preguntó si nunca la había visto en persona. Shirone asintió, explicando que solo había leído sobre ella en libros, pero nunca la había presenciado. Inmediatamente, otros estudiantes se burlaron, acusándolo de mentir sin escrúpulos, pues los plebeyos jamás leían tales volúmenes. Con una desesperación palpable en su rostro, Shirone se inclinó, rogándoles con humildad que le mostraran algo de magia. Shirone había rogado con desesperación que le mostraran magia. El director, con una carcajada que disolvía la tensión, les aseguró que no era difícil, prometiendo un hechizo capaz de crear viento. Mientras los estudiantes reían y se maravillaban, Shirone, con los ojos bien abiertos, observaba cada detalle, apretando los puños con enorme expectativa. De repente, una ráfaga poderosa e inesperada envolvió a Shirone y a los demás. La fuerza fue tal que los levantó del suelo, despegándolos con una violencia que sorprendió a todos, dejándolos suspendidos en el aire. Mientras otros caían o gritaban de miedo, Shirone, sin embargo, se elevaba con asombrosa ligereza, sintiendo la brisa en el rostro y exclamando un vibrante «¡Guau, guau!». Abajo, el director observaba divertido, riendo a carcajadas. Por un instante, los estudiantes parecían pequeños puntos en el vasto cielo azul, flotando a merced del viento.
Algunos se movían con la corriente, otros ya comenzaban a caer, todos un testimonio visual del poder recién presenciado. La euforia inicial de Shirone se desvaneció tan rápido como apareció. De repente, se encontró cayendo de cabeza, su expresión de sorpresa transformándose en pánico, agitando sus brazos desesperadamente en el aire. El suelo se acercaba peligrosamente, y el grito de Shirone resonó, mientras la academia y sus jardines parecían precipitarse hacia él. La caída, que parecía interminable, le recordó que la magia también podía ser aterradora. Finalmente, todos aterrizaron suavemente, pero la burla de los estudiantes hacia Shirone regresó con fuerza. El director, con una sonrisa, le preguntó cómo había sido la experiencia. Shirone yacía en el suelo, asimilando lo vivido. Con calma, el director le confirmó que lo experimentado era magia pura. Shirone, aún arrodillado, levantó la mirada, no pidiendo otra demostración, sino un entendimiento profundo. «¿Magia? ¿Qué es?», inquirió. El director intentó dar un ejemplo, pero Shirone lo interrumpió con desesperación palpable, afirmando que no le importaba si no entendía, solo quería la verdad sobre qué era realmente la magia. Los estudiantes, escandalizados por la audacia de Shirone al hablarle así al director, murmuraron, criticando su insolencia. Mientras tanto, Shirone se mantuvo firme, con una tenue luz dorada que emanaba de su cuerpo. Con una risa burlona, el director profundizó en su explicación. «La magia», dijo, «actúa fuera del sentido común, pero paradójicamente se acerca a la verdad fundamental de la realidad». Shirone reflexionó. El director, sonriendo, le preguntó si había encontrado eso en los libros. Shirone negó, explicando que notó similitudes. Muchas verdades consideradas irracionales habían sido rechazadas en los libros convencionales. Concluyó que quizás la verdad se escondía dentro de la irracionalidad. Miró al director con determinación y, con la misma franqueza, le preguntó, «¿Qué tengo que hacer para aprender magia?». El director lo consideró brillante. A pesar de la dificultad, notó el deseo de Shirone de investigar por sí mismo, preguntándose si realmente creía poder lograrlo. Pero, a pesar de su innegable talento, no podía ignorar que era un plebeyo, aunque finalmente decidió mostrarle. El director inició una nueva lección, explicando que para dominar la magia, uno debe entrar en la zona del espíritu, un estado de hiperconciencia que trasciende lo ordinario. Mientras los estudiantes asentían, Shirone parecía sumergirse profundamente en el concepto, sus ojos fijos en el conocimiento. Para ilustrar, el director puso a prueba a sus alumnos, ocultando monedas y pidiéndoles adivinar la cantidad. Shirone acertó con precisión, dejando a los demás perplejos. El director explicó que era la extrema sensibilidad de la mente del mago. Continuando con su explicación, el director ahondó en la idea. Esta sensibilidad no solo permite adivinar, sino sentir la totalidad de una situación, dominando la realidad misma. Shirone, completamente absorto, comenzó a sospechar una conexión profunda con lo que sentía, una verdad que resonaba en su interior. El director detalló el método. Primero, sentite a vos mismo en un lugar tranquilo, y luego, borra esa sensación. Aclaró que cualquiera podía intentarlo, pero no todos lo lograban. Shirone, con una mirada pensativa, se preguntó si él sería la excepción. Con una sonrisa enigmática, el director decidió no esperar, desafiando a Shirone a intentar en la zona del espíritu en ese mismo instante. Si no lo lograba, su destino estaría sellado, no podría aprender magia. Shirone cerró los ojos, aceptando el desafío. Su mente se sumergió en una profunda introspección, cuestionando la naturaleza del yo, desestimando la idea de que era solo un órgano. Comprendió que no se trataba de definir, sino de sentir una realidad que trascendía el cerebro, una experiencia más allá de la mera existencia física. Internamente, Shirone comenzó a borrar sistemáticamente las percepciones que lo definían, buscando dejar solo la mente sensible. Las sensaciones se desvanecían, el proceso se volvía más intenso, como una marea mental que lo absorbía por completo. Las abstracciones de su mente fluyeron y se fundieron, culminando en un destello de pura conciencia. Un estallido resonó en su mente, la señal de que había llegado al límite de su concentración, completando el ejercicio. De vuelta en el exterior, bajo el árbol, el director observaba a Shirone con expectación. Le preguntó cómo fue la experiencia que sintió al intentar ingresar en la enigmática zona del espíritu. Shirone, con los ojos bien abiertos y una expresión de asombro que lo hacía parecer recién llegado de un viaje astral, respondió que pudo escuchar todos los sonidos. El director, visiblemente complacido, confirmó su habilidad excepcional, destacando su capacidad para la sinestesia, un don tan raro como un unicornio montando una bicicleta. Explicó que las cosas que sucedían dentro de Shirone no eran de otra dimensión, sino sinestesia pura, una capacidad de mezclar los sentidos, como oler sonidos o saborear la luz.
lo animó a seguir practicando para perfeccionar esa conexión única. Con la lección especial concluida, el grupo regresó a la academia. El director reflexionó sobre el asombroso talento de Shirone, preguntándose si un noble con su potencial habría logrado aún más con el entrenamiento adecuado desde pequeño. Murmuró que el mundo estaba lleno de talentos ocultos. Shirone, impaciente por su nuevo entendimiento, intentó escalar un muro cercano, pero su cuerpo, aún no coordinado con su percepción amplificada, lo traicionó, haciéndolo caer de bruces. Impactado por la caída, Shirone yacía en el suelo. Sin embargo, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y determinación, una clara señal de que algo extraordinario había ocurrido. A pesar del golpe, su mente comprendió que su práctica interna, la zona del espíritu, realmente había funcionado y abierto un nuevo mundo de posibilidades. En lo profundo de la zona del espíritu, un estado de conciencia pura donde el mundo se desdibujaba, Shirone se vio envuelto por una resonancia inmensa. ¿Era esta la verdadera esencia de la magia? Su yo comenzó a desintegrarse, sintiendo cada parte de su ser desgarrarse y dispersarse por todo el mundo, experimentando una disolución total que lo conectaba con el vasto universo. En ese estado de iluminación, más allá de su existencia física, Shirone se encontró con una verdad fundamental. Él mismo era el mundo, una revelación que desafiaba toda lógica conocida. La inmersión en esa inmensidad fue tan profunda que le causó un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. Fue solo un instante, sin embargo. Rápidamente, el mundo exterior lo trajo de vuelta a la realidad con un impacto brutal. El cuerpo de Shirone, todavía no sincronizado con su mente expandida, lo hizo caer desde una altura considerable. Por un momento sintió que tanto él como su cuerpo se volvían infinitos, pero la realidad de un fuerte golpe lo devolvió de lleno al suelo. Se quejó adolorido. Aún así, la caída no opacó la revelación de que su práctica en la zona del espíritu había desatado algo poderoso. Mientras Shirone se disculpaba por su aterrizaje forzoso, un grupo de hombres rudos se le acercó. Con rostros amenazantes, uno de ellos le preguntó qué demonios era y le dijo que lo estaba haciendo enojar. Sin más preámbulos, otro hombre lo agarró de la ropa, acusándolo de ser parte de una pandilla y exigiendo compensación por el impacto. A pesar de sus repetidas disculpas, la tensión seguía escalando. Los matones se mofaban, preguntándole si venía a matarlos, mientras uno de ellos encontraba la situación interesante. De repente, la atención de todos se desvió. Miss Amy estaba llegando. La joven noble de cabello carmesí apareció, y los hombres la saludaron con una deferencia que haría sonrojar a un mayordomo de la realeza. Shirone, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que ella era la misma mujer que le había negado el acceso a los libros de magia en la academia. Los matones, sin perder el tiempo, inventaron una historia descabellada sobre Shirone intentando matarlos. Él, indignado, intentó corregirlos, asegurando que solo había sido un accidente. Sus palabras solo lograron enfurecerlos aún más, y uno se preparó para golpearlo sin piedad. Shirone recibió un brutal golpe, cayendo al suelo y tosiendo. Los hombres lo humillaban, exigiendo compensación y burlándose de su madre con comentarios viles que le hicieron los ojos brillar de una furia incontrolable. Uno de los matones notó la mirada cambiante de Shirone, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Intrigados y molestos, le preguntaron si se había vuelto completamente loco. Con cada golpe, una furia contenida emanaba de Shirone, mientras un resplandor púrpura, idéntico al de su padre adoptivo Vincent, comenzaba a manifestarse alrededor de los puños de sus agresores. Justo cuando la furia de Shirone estaba a punto de desatar una energía incontrolable, irrumpe en escena Miss Amy. La noble de cabellos carmesí, con autoridad, les pide a los matones que se detengan, temiendo que a ese ritmo acaben con la vida del joven. Malherido y apenas con un hilo de voz, Shirone intenta justificarse. Asegura que él no hizo nada para merecer tal brutalidad, pero sus palabras se pierden en la indiferencia de sus agresores, que siguen mirándolo con desprecio. Una sonrisa cruel se dibuja en el rostro de Miss Amy, mientras pregunta a los brutos si no tienen algo más divertido que hacer. Ellos, sin el menor pudor, le revelan su macabro plan: vender a Shirone como esclavo en el sur. La noticia lo deja helado, un escalofrío le recorre el cuerpo. Con el corazón encogido por la desesperación, Shirone solo puede pensar en sus padres, susurrando sus nombres, una súplica silenciosa en medio de la humillación. Mientras tanto, Miss Amy, con una frialdad casi inhumana, reflexiona si un esclavo debería tener algún defecto físico. Fue entonces que, con una sonrisa tan inquietante que haría que hasta el mismísimo sol se replanteara su existencia, Miss Amy sugiere desvestir a Shirone para una revisión.
Los matones lo celebran con obscenas carcajadas, amenazándolo con más golpes si no obedece. Miss Amy, disimulando apenas el asco, se pregunta internamente por qué Shirone reacciona de esa manera, murmurando que solo pensaba molestarlo un poco antes de soltarlo. La inusual intensidad en los ojos del joven la hace dudar. ¿Estará perdiendo la cabeza? Los ojos de Shirone, antes llenos de dolor y lágrimas, ahora brillan con una intensidad azul sobrenatural, reflejando una calma aterradora en medio del caos. Los matones, ajenos a la transformación, continúan vociferando. De repente el tiempo se estira, casi se detiene. Para Shirone, el mundo entra en una pausa inquietante. Una mosca se detiene en el aire y un pájaro caza a un ratón en una coreografía en cámara lenta, revelando una percepción amplificada de la realidad. El entorno se transforma ante sus ojos en una intrincada red de energía y patrones. Los matones ya no son simples cuerpos, sino haces de luz y líneas de fuerza, una realidad subyacente que lo envuelve, dejándolo asombrado y preguntándose ¿qué es esto? El resplandor que emana de Shirone se intensifica, transformándose en una potente descarga de energía que ilumina el espacio a su alrededor, una manifestación cruda de algo que su cuerpo hasta ahora no había podido sincronizar. En medio de esta tormenta de percepción, Shirone se da cuenta de que ha accedido a algo mucho más profundo, las memorias del director. Este último le muestra, en una visión fugaz, el verdadero poder que puede generarse a partir del viento. Mientras los matones, ciegos a la revolución interna de Shirone, persisten con sus insultos, los ojos del joven brillan con una luz azul hipnótica, absorbiendo cada detalle. Las voces de sus agresores suenan distorsionadas, como ecos de un mundo distante. Miss Amy, al presenciar el resplandor púrpura intensificarse y ver a los matones siendo proyectados hacia atrás por una fuerza invisible, suelta un grito de asombro y les exige con desesperación que se detengan. Los matones, antes tan imponentes, ahora chillan aterrorizados mientras son arrojados por los aires como muñecos de trapo. Shirone, con una calma espeluznante, se yergue en el centro de la calle, rodeado por un aura púrpura, el mismo resplandor de Vincent. La tormenta de percepción y angustia que Shirone sentía llegó a su punto culminante. Sus ojos se tiñeron de un azul sobrenatural y un resplandor púrpura irrumpió con una fuerza inusitada. Los matones, que antes se sentían tan poderosos, fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo, desplomándose sin piedad por una fuerza invisible. Shirone, ahora el epicentro de la calle, irradiaba aquella misma aura púrpura que su padre Vincent, mientras Miss Amy, totalmente aterrada, solo podía observar el horror. Los agresores, malheridos, se retorcían en el suelo pidiendo auxilio y gritando, y la noble de cabellos carmesí permanecía paralizada, incapaz de entender la magnitud del poder desatado por ese joven. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Miss Amy se aproximó a Shirone, exigiéndole saber qué era y de dónde había sacado semejante magia. Para ella, resultaba impensable que un plebeyo pudiese poseer un poder tan abrumador y devastador. De repente, gritos de «ruido grande» y «alguien herido» hicieron que Miss Amy reaccionara con un rápido «chi», huyendo de la escena justo cuando una espada, lanzada con la furia del caos, pasó rozando a Shirone. El joven se quedó solo en la calle, observando los escombros y a los matones inconscientes esparcidos. Se preguntó cómo demonios había logrado Miss Amy esquivar la espada, mientras veía a la gente del pueblo acercarse, atraída por el alboroto. Sabiendo que nadie le creería una palabra, Shirone sintió la desesperación crecer en su pecho y decidió que no había tiempo para explicaciones. Con los gritos de la gente resonando a sus espaldas, corrió, huyendo de la escena con un solo pensamiento en su mente: su padre. Desde lo alto, la ciudad parecía un laberinto frío e indiferente, y la voz interna de Shirone resonó con una amarga verdad: este mundo es frío, un eco de la cruda realidad que acababa de enfrentar. Así, el capítulo 3 cerró una etapa y transportó la narrativa a un lugar completamente diferente: la imponente y ostentosa mansión de la primera clase noble, la Casa de Karmis. Allí, el patriarca de la Casa Karmis, Shakora, leía el periódico, furioso porque sus matones habían sido vencidos por ese mocoso. En ese momento Miss Amy llegó, confirmando que se había saltado las clases, pero ella replicó con descaro que ya había aprendido todo lo que había que aprender y que no era divertido. Shakora suspiró, preguntándose cuándo Amy maduraría, y la reprendió por su imprudencia, advirtiéndole que un día la sorprenderían con la guardia baja. Sorprendido por su inusual silencio, ella lo miró fijamente y lo llamó: «Papá». Finalmente Miss Amy le reveló su verdadera intención.
Deseaba saber más sobre la magia. Con una mirada seria, le preguntó a su padre si conocía a alguien que trabajase en una academia de magia para que se la presentase. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, una preocupación distinta invadía el aire. Una voz familiar se elevaba en medio de la nieve llamando a Shirone con urgencia, buscándolo sin cesar. Era Olina quien informaba a Vincent que Shirone había ido a buscar leña, a pesar de la inclemente nevada. Vincent, con una expresión de profunda preocupación, decidió ir a buscarlo, sintiendo que algo no andaba bien. Vincent, preocupado, se adentraba en la nieve, su mente reviviendo el día en que llevó a Shirone a la ciudad por primera vez, un recuerdo que siempre le apretaba el estómago. Casi lo pierde ese día, aunque el chico solo dijo haberse extraviado. Pero, ¿qué había sucedido en realidad? Mientras Vincent lo buscaba, Shirone se encontraba solo en el gélido bosque, sintiendo la cruda realidad de su huida y repasando los recientes y caóticos sucesos en su mente. La nieve caía sin cesar, y en otro rincón, Shirone luchaba contra la intemperie. Una tos persistente revelaba la dureza del invierno en su joven cuerpo. La magia que se desató aquel día, la misma que lo impulsó a escapar de Creas, seguía siendo un misterio para él. Desde entonces, no había logrado replicarla. Aquella habilidad, manifestada inconscientemente, era un poder puro, pero efímero, que aún no conseguía comprender. Sin conocimiento formal alguno, su zona del espíritu se había convertido en su refugio y su enigma más grande. Sus ojos, una vez más, adquirieron ese azul sobrenatural, y la hiperconciencia que la zona le ofrecía se activó al instante, permitiéndole ver más allá de lo visible. En ese estado de pura conciencia, el mundo se transformaba ante sus ojos. Las formas y texturas de los árboles se revelaban como vibrantes corrientes de energía, un entramado de vida y sensaciones. Cada elemento del bosque le hablaba. Sumido en la zona del espíritu, Shirone lo sentía todo: el tacto, la forma, el olor. Percibía cada fragmento de aquel árbol a la vez, una sinestesia total. Pero había algo más, una energía que vibraba intensamente y lo intrigaba. Aunque no podía explicarlo, sentía esa conexión profunda. Con determinación, empuñó el hacha, y de su golpe brotó una energía luminosa. Su percepción amplificada guió un ataque certero. El filo del hacha se encontró con el tronco con una precisión asombrosa. Partículas de energía azul se esparcieron por el aire con cada impacto, un espectáculo visual de la fuerza concentrada y el control absoluto. Con un solo golpe, el árbol se desplomó, reduciéndose a un tocón. Shirone, con una mezcla de sorpresa y satisfacción, comprendió que aquello era magia. No era el poder descontrolado del que había huido, sino algo nuevo, algo que por fin podía moldear a voluntad. Vincent, desde la distancia, observaba el impacto, atónito. ¿Qué acababa de ver? Aquel golpe tan fulminante que podría haberle arrancado los calcetines a un yeti, le recordó el golpe del trueno, una técnica mística. Una profunda preocupación le invadió al reconocer la magnitud del poder de su hijo. Esta era la primera vez que lograba algo así, de los cientos de árboles que había cortado. Se sentía distinto, igual que aquella vez que la magia se desató, pero ahora con control. La sinestesia le había permitido comprender la estructura. Pero Shirone sabía que los golpes de suerte no eran suficientes. Necesitaba conocimiento sólido, no meras casualidades. Su ansia por entender la magia lo impulsaba a buscar respuestas en los libros que antes le eran negados. Mañana, y al día siguiente, Shirone repetiría este ejercicio sin descanso. Su espíritu inquebrantable lo impulsaba a seguir, con la esperanza de que, algún día, esta persistencia le permitiera comprender su poder y encontrar su lugar en este mundo frío. 3 años habían pasado desde aquel gélido encuentro, y Shirone, ahora un joven de cabellos dorados y mirada decidida, seguía buscando respuestas con la misma tenacidad. Sentado sobre un tocón, continuaba su incansable práctica del misterioso golpe del trueno. Cada golpe de hacha resonaba con las enseñanzas recibidas en la zona del espíritu. No se trataba de lo que tus ojos veían, sino de lo que tu cuerpo sentía, una conexión profunda y visceral con el mundo que lo rodeaba. Con una fuerza y precisión asombrosas, lanzaba el hacha, concentrándose en cada fibra del árbol. La madera crujía bajo el impacto, preparándose para revelar su energía interna. De pronto, un estallido de energía azul emanó del hacha, y el árbol cayó pulverizado, dejando un tocón perfecto. Aunque exhausto, Shirone reflexionó que casi se le iba la cabeza meditando, pero el logro era innegable. Sus ojos, teñidos de ese azul sobrenatural, se cerraban con la meditación profunda que le permitía la zona del espíritu. Ya llevaba 5 horas sumergido en ese estado alterado de conciencia. Percibía el susurro de las hojas, el murmullo del viento, el sonido del agua en la tierra.
5 horas no eran suficientes para saborear toda esa conexión con la naturaleza que se le revelaba. El director le había asegurado que un mundo diferente se desvelaría. Después de su intensa sesión, Shirone decidió que era hora de volver a casa. Mientras caminaba por el sendero notó algo inusual, unos caballos blancos, que le hicieron preguntarse qué estaría pasando. Una lujosa carroza aguardaba frente a su hogar, un signo inconfundible de visitas importantes. Al entrar, Shirone anunció su regreso y al ver a su padre, percibió la seriedad del ambiente. Vincent lo recibió con alivio y junto a Olina le presentaron al invitado. Era Temuran, el mayordomo asistente de la casa de Ohent, una figura cuya presencia Shirone ya percibía de una forma particular. Shirone, con su aguda percepción, se acercó a Temuran, sintiendo una energía peculiar. El mayordomo, fijándose en él, le preguntó si sabía leer, a lo que Shirone respondió que sí, un poco desde pequeño. Temuran lo tomó del hombro, pidiéndole una explicación. Reconoció su buena reputación como hijo de un leñador que sabía leer, pero su tono se volvió serio al inquirir sobre sus intenciones con la casa de Ohent. Shirone se sorprendió al escuchar la propuesta. Ayudarían a trasladar la gran biblioteca de Ohent, un trabajo monumental de 2 años que solo harían ellos dos. Ante la mención de una biblioteca, su corazón explotó con la potencia de 1000 volcanes y la promesa de un banquete de conocimientos. Libros. Temuran, con rostro grave, aclaró que esa biblioteca guardaba conocimientos vitales para los magos, y cualquier fuga de información resultaría en la muerte de Shirone y su familia. Vincent y Olina escuchaban, llenos de una creciente preocupación. Aunque se les prometía una fortuna, Vincent, con el ceño fruncido, interrumpió a Temuran para decirle que no le importaba el dinero. Su única preocupación era la seguridad de su hijo, Shirone, y nada más. Vincent ya le había dejado claro a Temuran que la fortuna no le importaba, solo la seguridad de su hijo. Pero el mayordomo, con una sonrisa de burla, le preguntó si esa no era la forma en que un padre, al intentar cumplir los sueños de su hijo, terminaba usándolo para sus propios fines. La acusación encendió la furia de Vincent. Temuran, sin inmutarse, insistió en la habilidad de Shirone para leer. Vincent, irritado, replicó que era imposible vigilarlo. El mayordomo, con astucia, lanzó una pregunta envenenada. ¿Acaso le había mentido a su propio hijo sobre sus sueños? La tensión se palpaba en el aire. Mientras la conversación se volvía más densa, la mente de Vincent retrocedió en el tiempo. Se preguntó si Shirone realmente leía, recordando cómo Olina le había enseñado y cómo a partir de los 6 años, su hijo había devorado libros con pasión. Con una mezcla de orgullo y preocupación, Vincent pensó que Shirone nunca había encajado en la imagen de un leñador común. Su mente divagó preguntándose si el chico, con su inteligencia y su sed de conocimiento, no tendría en realidad sangre noble en sus venas. Se imaginó una vida diferente, lejos de la dureza del bosque, antes de sacudir la cabeza con dolor y reafirmar para sí mismo: Shirone era su hijo, y punto. El recuerdo de esa fantasía lo llevó a un momento de miedo y arrepentimiento. Pensó en cuando Shirone había comenzado a trabajar en las montañas. Una punzada helada le atravesó el alma al darse cuenta de que, al final, había criado a su hijo solo para que se convirtiera en un leñador. Desesperado, Vincent se arrodilló abruptamente ante Temuran. Con la voz quebrada por la angustia, suplicó que, por favor, usara Shirone. Destacó la prodigiosa habilidad de su hijo para leer desde que era un niño, rogándole entre lágrimas que le permitiera acceder a esos ansiados libros, a esa biblioteca que significaba todo para el futuro de Shirone. Pero de repente, la desesperación de Vincent se transformó en pura furia. Se levantó de un salto, el rostro contorsionado por la ira, y gritó que no necesitaba dinero. Si hubiera sabido el costo real, el riesgo inminente para su familia que implicaba esa propuesta, jamás habría permitido algo así. «Fuera de mi casa ahora mismo», resonó su voz. La orden de Vincent rebotó por la cabaña, un eco de su rabia. Exigía que Temuran se fuera de inmediato. Su furia llenaba el aire, dejando en claro que no toleraría ni una sola amenaza más contra su familia, a pesar de que el mayordomo, impasible, seguía allí. Temuran, con una calma que helaba la sangre, esbozó una sonrisa irónica, burlándose de la supuesta pobreza de Vincent y su falta de poder. En ese instante, una voz firme irrumpió en la tensión. «No, padre». Era Shirone. Con una mirada de determinación inquebrantable añadió: «Lo haré desafiando el miedo y la furia de su padre». Vincent se quedó atónito, apenas pudiendo exclamar: «Shirone». El asistente de Temuran, con seriedad escalofriante, reiteró la advertencia. El más mínimo rumor, la más pequeña indiscreción, podría costarles la vida. Pero Shirone, con convicción, repitió: «Está bien, déjenme hacerlo. Yo me encargo».
Con una expresión inquebrantable, Shirone prometió que jamás divulgaría la información, y añadió que, si algo salía mal, no resentiría a Temuran por ello. El mayordomo, visiblemente impresionado, simplemente afirmó que lo recogería en una semana. Mientras Temuran y su asistente se alejaban de la cabaña, Vincent se volvió hacia Shirone con el corazón destrozado. ¿Por qué aceptaste algo así?, le increpó, culpándose a sí mismo y exigiendo a su hijo que declinara la peligrosa oferta. Pero Shirone, con una sonrisa radiante que iluminaba la pequeña cabaña y los ojos brillando con una luz pura, miró a su padre. «Padre», dijo, rebosante de gratitud, «gracias por darme un regalo tan grande», refiriéndose al acceso a esa anciana biblioteca que cambiaría su vida. Vincent, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó a Shirone con toda su fuerza. «No te preocupes, Shirone», sollozó, aferrándose a él. «¿Acaso crees que tu padre no podrá protegerte?», le preguntó, una promesa inquebrantable de amor y seguridad grabada en cada palabra. Vincent se aferraba a Shirone, las lágrimas brotaban mientras le aseguraba protección incondicional. Se culpaba por la decisión tomada, pero la visión de la gratitud de su hijo por el gran regalo de la biblioteca lo llenaba de dudas, preguntándose si finalmente lo había criado bien. Olina también compartía esa profunda emoción, con los ojos vidriosos, observando cómo Shirone se abrazaba a su padre, invadido por la cruda realidad que se avecinaba y una incontenible gratitud. El abrazo de Vincent era para él un refugio, un santuario en medio de la incertidumbre. Una semana después, la tensa calma en la cabaña dio paso a la fría realidad. Temuran, impasible, finalizaba la firma de los documentos que sellaban el destino de Shirone. Sin vuelta atrás, la imponente maquinaria de la casa Ogent se ponía oficialmente en marcha. Con el corazón en un puño, Vincent observaba a Shirone subir al opulento carruaje de Ogden. Cada movimiento era una punzada, pero su determinación inquebrantable. El mayordomo y su asistente, con la solemnidad de un velatorio, apuraban los últimos preparativos. El carruaje, una fortaleza rodante, se puso en marcha con Shirone, Temuran y su asistente a bordo. El silencio del habitáculo, roto por el traqueteo de las ruedas, marcaba el inicio del viaje de Shirone hacia un mundo desconocido, envuelto en el lujo y el misterio de la casa Gentent. Mientras el paisaje se volvía una difusa mancha, los ojos de Shirone se cerraron un instante. En su mente la imagen de sus padres, Vincent y Olina, abrazados y bañados en un suave resplandor místico, era el recordatorio constante del amor que lo impulsaba. Aquella visión de sus manos unidas, rodeadas por una luz protectora, funcionaba como un ancla para Shirone. El carruaje seguía su camino, pero la imagen de sus padres lo acompañaba, fortaleciendo su espíritu con cada vaivén de las ruedas. El incesante traqueteo del carruaje resonaba con la inquebrantable determinación de Shirone. «No te dejes llevar por el miedo», se decía a sí mismo, consciente de que esta era la oportunidad de su vida, una que no podía desaprovechar bajo ningún concepto. Sin embargo, este gran regalo era en realidad una peligrosa arma de doble filo. Con los ojos cerrados, no dejaba de preguntarse si, rodeado de personas con un poder inmenso, lograría sobrevivir ileso esos 2 años. El carruaje seguía su curso, el paisaje a su alrededor se transformaba, reflejando la magnitud del desafío que tenía por delante. Temuran comenzó a desglosar la geografía del reino de Thormia, detallando la ubicación de la influyente casa Ogent. Explicó que esta familia de guerreros de primera clase controlaba la ciudad de forma absoluta, un poder que Shirone apenas comenzaba a comprender. «Y esa», dijo Temuran señalando a lo lejos, «es la famosa finca de la familia Ogent, en la Gran Calzada». Ante sus ojos se extendía una vasta propiedad, un espectáculo de opulencia que dejaba cualquier cosa que Shirone hubiera visto antes, simplemente en pañales. «¡Wow!», murmuró Shirone, sobrecogido por la inmensidad del lugar. Temuran, con una sonrisa burlona que le colgaba de la cara como un calcetín mojado, le preguntó si ya estaba asustado de esos monstruos. Mientras caminaban por el imponente sendero arbolado, la realidad golpeó a Shirone con la fuerza de un rayo. Este era el verdadero mundo de la nobleza. El escudo de la familia Ogent, un imponente unicornio alado, se alzaba majestuoso sobre la entrada principal. «Esta es la oficina y dormitorio de los mayordomos», explicó Temuran, indicando el edificio que sería el nuevo hogar de Shirone por los próximos 2 años. Finalmente, Shirone entró en la gran biblioteca, un verdadero paraíso de estanterías repletas hasta el techo. Temuran le indicó que lo siguiera para explicarle sus tareas. Con una determinación férrea, Shirone pensó: «Haré lo mejor que pueda», listo para sumergirse de lleno en ese conocimiento prohibido que tanto anhelaba. Shirone, con la mandíbula caída de asombro, por fin se encontraba ante el paraíso que tanto anhelaba.
La imponente gran biblioteca de Xente, un verdadero santuario del saber, se alzaba frente a sus ojos, rebasando cualquier expectativa que alguna vez había tenido. Allí, Temuran, impasible, le explicó las estrictas reglas para organizar volúmenes en la nueva biblioteca. El horario era de 9 a 5, sin salir, y bajo ninguna circunstancia podía llevarse un libro sin permiso. La tarea, sin excepciones, era clara. Con una expresión llena de determinación, Shirone pensó que valía la pena arriesgar su vida por esta oportunidad única. Sin titubear, preguntó cuándo debía empezar, a lo que Temuran, sin más, le respondió que su labor iniciaría al día siguiente. Así, al día siguiente, Shirone se sumergió de lleno en la monumental tarea, comenzando a ordenar la vasta colección de documentos. No tardó en comprender por qué una sola persona había sido asignada a una labor de organización tan colosal. Mientras trabajaba, su mente prodigiosa no dejaba de analizar cómo organizar el conocimiento, reflexionando sobre cómo un libro como Historia de la Esgrima podía ser clasificado de distintas maneras, buscando un sistema que lo conectara todo. De pronto, una epifanía lo golpeó con la fuerza de un rayo. Todo el conocimiento estaba intrínsecamente conectado, como las hebras de un tapiz cósmico. Se dio cuenta de que existía un hilo conductor, una columna vertebral que unía cada pieza de información. Esa columna vertebral era historia, el cimiento sobre el cual se pilaba todo el saber. Shirone comprendió que, al dominar la historia, su aprendizaje se aceleraría exponencialmente. Con una sonrisa, juró leer cada libro en los 2 años que tenía. Un verdadero maratón mental se venía encima. Decidido a aprovechar cada segundo, Shirone se atrevió a leer en secreto, pero en cuanto sintió una presencia, cerró el libro de golpe. Podría ser el mayordomo, pensó, consciente de que no tenía permiso para leer formalmente. De pronto, Temuran apareció, preguntándole con una sonrisa si estaba organizando bien y si se quedaba hasta tarde otra vez. Shirone afirmó que sí, y el mayordomo le advirtió que no arruinara su condición física ni la reputación de la familia Ogent. Repentinamente, Temuran se abalanzó sobre Shirone, tomándolo del brazo con una velocidad inesperada. ¿Qué? Exclamó el joven, sorprendido por la brusquedad del mayordomo, quien lo miraba con una expresión indescifrable. Temuran reveló que sabía que Shirone estaba leyendo, recordándole que la biblioteca no era solo para los mayordomos, sino también para los maestros de la familia. Le exigió que cuidara su uniforme, no deshonrara a los Ogent y se cortara el cabello. Shirone, con una sonrisa forzada, se despidió de Temuran, sintiendo un escalofrío por el susto. De eso se trataba, pensó aliviado mientras se prometía mantenerse mucho más enfocado y evitar cualquier desliz. Una vez en su habitación, el verdadero problema se hizo evidente. Era increíblemente difícil. Memorizar la historia de los 7 reinos y específicamente la de Zormia era como tratar de contar granos de arena en una playa infinita. Con los ojos brillantes y una determinación férrea, Shirone se concentró en una sola línea, activando su sinestesia para absorber el conocimiento. Aunque extenuado, la imagen final de su mano sobre un libro revelaba su incansable búsqueda. Mientras la lámpara iluminaba la página, Temuran, con visible fastidio, meditaba sobre la monotonía de sujetar un libro durante un ciclo lunar completo. ¿De verdad el éxito se alcanzaba estudiando? Para él parecía un camino tedioso y sin sentido. Al fin, con un suspiro de alivio, Temuran se retiró, dejando atrás a Shirone, quien dormía plácidamente sobre la mesa. Lo consideraba solo un iluso con sueños demasiado grandes, sin sospechar siquiera del verdadero genio que reposaba bajo su misma nariz. Pasaron 3 meses, y Shirone ya se movía con total soltura en la gran biblioteca de Ogent, entregando con diligencia cada libro que había clasificado ese día. Se había adaptado por completo a sus tareas, pero no solo eso, también había aprendido valiosa información de los sirvientes, descubriendo quiénes eran los nobles que solían llevarse los libros sin la menor intención de devolverlos. Con una perspicacia inesperada, comprendió que a los aristócratas no les importaba si un volumen se perdía, sino si la información contenida en él era filtrada. Esta revelación lo golpeó con fuerza. Si él mismo se nutría de ese saber, ¿no era acaso una gigantesca fuga de conocimiento, una fuente de primer nivel que nadie detectaba? A pesar de su descubrimiento, el peligro para Shirone no disminuía. Recordaba las severas advertencias del director, quien recalcaba las graves consecuencias de cualquier error para los sirvientes, quienes, a diferencia de los nobles, no tenían el más mínimo margen para un descuido. El peso de estas reflexiones era abrumador. La frustración finalmente lo superó, y con un grito ahogado de «¡Maldito viejo Shirone!»,
Agotado por la presión y el estudio incesante, se alejó de su escritorio. De repente, una conmoción lo sobresaltó. Frente a él apareció un joven de cabello azul, visiblemente asustado y jadeando, que intentaba esconderse. Shirone, desconcertado, se preguntó qué diablos estaba ocurriendo. El chico, Ryan Odent, el joven amo de la casa, le rogó con desesperación que no revelara su ubicación, justo cuando un grito furioso retumbó en la sala. «Ryan, ¿te haré correr 100 vueltas más?» Shirone solo atinó a pensar. «Es enorme». El imponente instructor de esgrima de Ryan apareció en el umbral, con el rostro enrojecido de pura furia, bramando el nombre de su alumno y advirtiendo que sabía que estaba escondido allí, listo para darle su merecido. El instructor se plantó frente a Shirone, exigiendo saber si había visto a un cacahuete de pelo azul. Shirone, con una mirada en blanco, le preguntó quién era él. El maestro, con arrogancia, se presentó como el instructor de esgrima de Ryan, un hombre con el derecho de golpearlo. Lo amenazó con el mismo destino si no cooperaba y revelaba dónde se escondía el joven amo. Con una impasibilidad desconcertante, casi fría, Shirone simplemente señaló debajo del escritorio donde Ryan, completamente aterrado, estaba oculto. El joven amo gritó, acusándolo de traición y locura, pero ya era demasiado tarde. Su castigo era inminente y la sorpresa en el rostro del instructor era evidente. Ryan salió disparado por los aires, víctima de la furia desatada de su instructor, mientras Shirone observaba la escena con una calma perturbadora, sin inmutarse lo más mínimo por las consecuencias de su delación. Después de la confrontación en la que Shirone lo delató, Ryan, el joven amo, era arrastrado sin piedad por su instructor. No solo le exigía un entrenamiento físico brutal, sino también una reeducación mental urgente. El castigo, que dejaba su cuerpo golpeado, era observado por Shirone con una impasibilidad desconcertante. Con el rostro desfigurado por el dolor, Ryan lanzó una amenaza cargada de rencor. «Me las pagarás por esto». Los rumores no tardaron en expandirse por la mansión. El joven amo había sido capturado y llevado a las montañas para un entrenamiento infernal, del cual nadie sabía cuándo regresaría. Así pasó un mes. Mientras tanto, en su propia búsqueda de conocimiento, Shirone se sumergía en los volúmenes de la biblioteca. El primer libro le tomó 20 días en comprenderlo por completo, pero una vez que lo desentrañó, su progreso se volvió asombroso. En tan solo 4 meses, Shirone devoró un total de 82 volúmenes, demostrando una capacidad de absorción de conocimiento verdaderamente prodigiosa. Tal como esperaba, lo difícil siempre es el principio. Si lograba organizar los 400.000 libros restantes, terminaría en 3 años. Aunque Shirone dudó por un momento si estudiar historia era la elección correcta, al comprender el ciclo de los magos, supo que sí. Miramos, si un erudito inventa una teoría, un mago la materializa en la vida real. Ambos son 2 caras de la misma moneda, 2 artistas de la verdad. Pero no todos los eruditos son magos porque no logran entrar en la zona del espíritu, el estado mental necesario para la magia. Con la zona del espíritu, Shirone no solo podría comprender, sino también materializar cualquier conocimiento, lo que le permitiría convertirse en un verdadero. De repente, un grito furioso rompió el silencio de la biblioteca. «Oye, idiota». Ryan había regresado. Su rostro magullado apareció frente a Shirone, quien lo miraba sin inmutarse. «Me hiciste pasar un infierno para que este día llegara. Sos tan persistente», gritó Ryan, con los ojos inyectados en sangre. Le increpó a Shirone si sabía cuánto había sufrido, escalando el acantilado incontables veces y sintiendo cómo las fuerzas le abandonaban, todo mientras pensaba en su venganza. Shirone internamente solo lamentó no haberlo asesinado antes. El joven amo lo tomó por el cuello con furia. «Te pedí ayuda y confié en vos», exclamó. Shirone, con una frialdad helada, respondió: «No te comí, solo dije la verdad». Era demasiado pronto para que los fuertes comprendieran la justicia, una que solo se entiende después de haber probado la derrota. Shirone se preguntó qué debía hacer. Si dejarlo vivo lo convertiría en un asesino para su familia, era una preocupación genuina. Ryan, sintiéndose subestimado, murmuró: «Bien, me estás menospreciando, ¿no?». La tensión entre ellos era palpable. «Te mostraré quién soy». «Sígueme», desafió Ryan, guiando a Shirone bajo un cielo nocturno estrellado y una luna imponente. Al llegar a su destino, Shirone, con los ojos bien abiertos, apenas logró balbucear: «Esto es». Era el campo de entrenamiento, el mismo lugar donde Ryan se había sentido vivo durante su brutal castigo. Shirone, con una determinación inquebrantable, decidió que soportaría todos los golpes. No podía fracasar. Sus padres habían dado sus vidas por él. Una espada mágica levitaba en el aire, mientras Ryan
Con una sonrisa desafiante, lanzó una espada de madera a Chiron. ¿Una espada de madera?, exclamó Chiron con sorpresa, mientras se preparaba para el inusual duelo. Ryan, con los ojos inyectados en sangre, desafió a Chiron a un duelo. Su mirada transmitía un odio que quemaba mientras lo acusaba de cobarde, jurando que se lo haría pagar. Chiron, sorprendido, no entendía por qué Ryan lo consideraba así, pero Ryan continuó su diatriba, increpándolo por haberlo vendido a su instructor, sin importarle las consecuencias. Para Chiron, la traición era relativa. Él solo había dicho la verdad, pues su prioridad era proteger la casa Ogent. Confiado en el poder de su espada mágica y en la experiencia inherente a un Ogent, Ryan le ordenó a Chiron que atacara primero, convencido de que la brecha de habilidad entre ellos era insalvable. Mientras tanto, Chiron, con su simple espada de madera, sentía el abrumador peso de la responsabilidad, decidido a soportar cada golpe por sus padres. Con una determinación silenciosa, se dijo que debía intentarlo, que tenía que aprovechar las 3 oportunidades que se le presentarían. Se preparó, concentrando su energía, listo para enfrentar el implacable poder de Ryan sin ceder. El primer golpe de Ryan impactó con una fuerza abrumadora. Chiron, apenas logrando bloquearlo, sintió el destructivo poder de la espada mágica. Un quejido escapó de sus labios mientras el dolor le recorría el brazo, pero se mantuvo firme. Sin darle tregua, Ryan arremetió de inmediato con un segundo golpe furioso. La espada mágica descendió con una velocidad cegadora, buscando el punto débil de Chiron, quien, magullado y exhausto, se preparaba para recibir el brutal impacto. El segundo golpe resonó, y Ryan, con una sonrisa burlona, le preguntó si alguna vez en su vida había sostenido una espada. Chiron, con el rostro marcado por el dolor y el sudor, sentía que solo le quedaba una oportunidad para dar vuelta a aquella situación. Con un destello en sus ojos, Chiron se movió. Una energía azul lo envolvió mientras adoptaba una postura inusual. Ryan, desconcertado por esa extraña guardia, no podía comprender la intención de su repentina transformación. Chiron lanzó su ataque. El impacto fue tan demoledor que la espada mágica de Ryan comenzó a resquebrajarse. Con la sorpresa dibujada en su rostro, Ryan comprendió en ese instante que ahora, por primera vez, era el turno de su adversario. El golpe final de Chiron pulverizó por completo la espada de Ryan, dejándolo sin palabras y con los ojos desorbitados. El arma mágica se hizo añicos en innumerables fragmentos, disipando la arrogancia de Ryan en un solo instante. Ahora era su turno. Con los restos de la espada mágica en sus manos, Chiron sonrió. Su apuesta había dado resultado. Explicó cómo el primer golpe le había permitido entender la fuerza de Ryan, y el segundo le había brindado el tiempo necesario para calcular el momento exacto de su contraataque. Fue en el tercer y decisivo golpe que Chiron desató todo su poder, utilizando el golpe del trueno, la técnica que había perfeccionado durante más de 3 años. Ryan, aún en shock, solo pudo reconocer la superioridad abrumadora de su oponente. Impactado por la inesperada derrota, Ryan, con la espada destrozada en sus manos, le preguntó a Chiron dónde había aprendido semejante habilidad. Con una calma que descolocaba, Chiron reveló que no era esgrima, sino su perfeccionado golpe del trueno. Con un leve gesto, Chiron explicó cómo aprendió la técnica con su padre en las montañas, cortando leña para compensar su físico. Los leñadores la llamaban el golpe del trueno, algo que Ryan, aún aturdido, no podía creer. Era una tontería. La idea de que Chiron hubiera desarrollado semejante poder cortando árboles era inaceptable para Ryan, quien, con furia, vociferó que él había entrenado durante 15 años en la espada y que eso no era una habilidad que simplemente se aprendiera así. De repente, un destello del pasado iluminó la escena. Un pequeño Rai, Chiron, pulverizaba una espada de madera con un solo golpe, mientras un niño de su misma edad, fascinado, exclamaba: «Rai, sos increíble. Aprendiste el golpe de la espada destrozadora». Con Ryan aún derrotado, la imagen de un Rai de 12 años, prodigio de la casa Ogent, resonó en su mente. Los adultos lo elogiaban por su técnica secreta y por haber heredado un genio innegable, planeando un gran banquete en su honor. De vuelta al presente, la risa de Ryan resonó, teñida de una amargura que nadie más que él percibía, mientras se preguntaba por qué no podía alcanzar a ese mocoso, a ese Rai Ogent, que parecía superarlo en todo. Con la mente en un torbellino, Ryan gritó que no podía reconocer esa derrota. Chiron, desconcertado por el cambio de humor del joven amo, intentó disculparse, pero las palabras de Ryan se perdieron en el aire. Antes de que Chiron pudiera terminar, Ryan, con los ojos inyectados en sangre, lo interrumpió con un contundente: «Cerrá la boca». La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar, si no fuera porque la furia lo hubiese derretido. Entonces, Ryan, con una mirada gélida y decidida, alzó una espada real, desafiando implícitamente a Chiron a una nueva confrontación.
una donde las reglas del juego cambiarían drásticamente. Con un movimiento brusco, Ryan le lanzó la espada a Shirone, quien la atrapó con sorpresa. «Tómala», le dijo. Al haberse destruido ambas armas, la contienda no había terminado. Si Shirone era tan bueno para destrozar espadas así, Ryan lo entrenaría. Apuntando a Shirone con el dedo, Ryan sentenció con voz firme e inquebrantable: «Dentro de un mes, aquí mismo, tendremos una pelea con espadas de verdad». El desafío había sido lanzado y las apuestas, ahora, eran increíblemente altas, definiendo el futuro de ambos. Shirone, con el terror reflejado en su rostro, no podía creerlo. «¿Espadas de verdad? Podría morir», pensó, mientras su voz exterior replicaba: «Nunca aprendí a usar espadas». Con una mirada penetrante, Ryan le espetó a Shirone que si había aprendido a destrozar espadas con solo cortar leña, de alguna forma lo lograría. La advertencia final fue clara: «Ni se te ocurra huir». A pesar del miedo, la determinación de Shirone resplandeció en su interior. «Al menos te superaré», se dijo, mientras la promesa de una futura revancha se cernía sobre el horizonte. El miedo se cernía sobre Shirone, quien desde la biblioteca intentaba comprender la peculiaridad de la casa O'Hent. Allí, el cabello oscuro de sus miembros no era solo un rasgo físico, sino el distintivo innegable de un talento excepcional. Era el caso del hijo mayor, un espadachín de renombre, y de su hermana, una pianista que deleitaba a la corte. Luego venía el segundo hijo, de igual cabellera azabache, a quien todos consideraban un genio. Pero, a diferencia de sus hermanos con cabello oscuro y dones evidentes, Ryan no mostraba un talento claro. De hecho, un maestro le había dicho que era inútil. Una voz interna insistente le recordaba que si no fuera por Ryan, él ni siquiera estaría allí. La idea de morir en el duelo lo asaltaba. No había tiempo para la duda. Debía pensar con una frialdad que helaría hasta el sol, buscando una salida a ese laberinto de acero y ambiciones. Reflexionando sobre su vida, Shirone sabía que los años de adversidad le habían forjado una resistencia inquebrantable. Se preguntó si podría aprender alguna técnica defensiva para el duelo. Con determinación, se prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance. Mientras Shirone se sumergía en sus estudios, Ryan por su parte se entregaba a un entrenamiento brutal. Cada golpe de su espada era acompañado por un grito desgarrador que resonaba por todo el patio. Su furia era una fuerza visible en cada movimiento frenético. «100 vueltas pasá», exclamó el instructor, viendo a un Ryan apenas de pie, excedido. El viejo maestro lo reprendió, recordándole que no podía descansar, mientras Ryan, exhausto, maldecía el infierno de su rutina. A pesar del agotamiento, Ryan se negaba a ceder. «¡Todavía estoy de pie!», gritó, desafiando a su instructor. «¿Tenés algo más, maestro?», preguntó, con voz apenas audible, recibiendo una mirada severa. El instructor lo instó a seguir, y Ryan, con los ojos inyectados en sangre, se preparaba. El viejo, al ver la tenacidad de su pupilo, lo observó con un brillo de asombro. «¿Acaso aprendió algo nuevo?», murmuró, recordando que Rayo Gente había despertado su quesema. «Un concepto vital. Si un mago posee una zona del espíritu, un espadachín, por su parte, tiene un esquema». El instructor profundizó en la explicación. «Todos los humanos tienen una imagen de su propio cuerpo, pero un esquema lleva ese concepto al extremo. Aquellos que dominan el Hachema no solo comprenden su cuerpo, sino que también entienden cómo cada una de sus células se mueve, logrando un control absoluto sobre su físico». Shirone, al leer sobre el Hachema, lo comparó con su experiencia. ¿Esto no es lo opuesto a la zona del espíritu?, decidió probar. Cerró los ojos y se concentró en sí mismo, sintiendo su cuerpo de forma similar a la zona del espíritu, su silueta resplandeciendo con luz azul. Si en la zona del espíritu Shirone debía borrarse a sí mismo, para el Sema, la clave era verterse en su propia existencia. Si lograba levantar el velo, habría completado un esquema. Pero una interrupción inesperada lo sacó de su concentración. 3 figuras femeninas, usuarias de Sema. Shirone, con la mente clara, concluyó que era preferible dominar la zona del espíritu como base para su manejo de la espada. Con esa determinación renovada, comenzó a practicar, haciendo cortes en todas las direcciones, sintiendo el peso y preparándose para el enfrentamiento. Mientras tanto, Ryan seguía con su agotador entrenamiento. El instructor lo observaba preocupado. «Ryan, mocoso, pará, tus músculos se van a desgarrar». Pero Ryan, terco, respondió: «Todavía no se desgarraron», y continuó golpeando con furia, su voluntad inquebrantable.
Rian, ahora cubierto de heridas, se preguntaba con una frustración palpable. ¿Por qué demonios mis músculos no se desgarran? ¿Por qué mis brazos no se caen? La impotencia lo invadía, incapaz de activar su chema, a pesar de todo el dolor y el esfuerzo sobrehumano que estaba invirtiendo en su entrenamiento. Rian continuaba con su entrenamiento brutal, cada golpe resonando como un eco de dolor. Apenas se mantenía en pie, con el cuerpo al límite, cuando su instructor, viendo su estado, lo detuvo. Exhausto, Rian solo pudo asentir, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies agotados. A pesar de esa tortura diaria, Rian se negaba a ceder un solo milímetro. El instructor, con un brillo particular en los ojos, le preguntó qué pasaba por su mente. Cubierto de heridas, Rian confesó que el chema lo estaba aniquilando. Su maestro, con una sorpresa genuina, admitió que jamás había visto algo así en sus informes. Luego, el instructor lo miró fijamente y le dijo: «Aún así, hay algo que haces bien». Esta afirmación desorientó a Rian. «¿Qué crees que haces bien?», insistió su mentor. Frustrado, Rian respondió que solo era consciente de lo que hacía mal. La respuesta del instructor fue contundente: «Por eso no sos un genio». Con una seriedad inusual, el instructor explicó que el verdadero temor de un genio no es la falta de talento, sino el trabajo arduo que persigue lo inalcanzable. Esa voluntad férrea de superar aquello que no se te da de forma natural, eso es el enemigo mortal de los genios. Rian procesó la revelación y, curiosamente, encontró consuelo en ella. Si lo que no le salía desde el principio era un enemigo invencible, entonces su única opción era trabajar hasta la muerte para superarlo. Con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa macabra, juró que ganaría. Mientras la determinación de Rian crecía sin límites, Shirone, por otro lado, sentía que el terror se sentaba en su propio corazón. Observaba con el rostro pálido la inminencia del duelo, la abrumadora carga de la responsabilidad pesando sobre sus jóvenes hombros. Rian, con cada fibra de su ser, se prometió un esfuerzo extremo, su mirada ahora fija en la victoria sin lugar a dudas. Con una fuerza recién descubierta, insiste: «Definitivamente ganaré». Pero la mente de Shirone operaba en un plano completamente distinto, como si se moviera en una dimensión donde las neuronas hacían piruetas mientras el resto del mundo andaba en triciclo. «¿Qué es la esgrima?», se preguntó, sumergido entre pilas de libros en la biblioteca. Para él, no era solo el arte de quitar la vida, sino una compleja guerra psicológica, donde el dominio mental resultaba tan crucial como la hoja de la espada. Imaginando a su enemigo, Shirone dedujo que, aunque pareciera haber infinitas formas de ataque, en realidad solo existían 8 movimientos principales. Durante un mes entero, se entrenó incansablemente para cortar en esas 8 direcciones, perfeccionando cada matiz de su técnica. Con la misma lógica, Shirone visualizó cómo bloquear en esas 8 direcciones fundamentales. Cada golpe imaginario era absorbido, cada estocada era desviada con una precisión matemática asombrosa. «Recibí un golpe. Siguiente», murmuró, completamente inmerso en su trance de aprendizaje. Su mente era un campo de batalla viviente donde la sinestesia cobraba vida. Cada movimiento, cada parry y cada contraataque se ejecutaba con una fluidez que rozaba la perfección, tejiendo una danza letal de golpes y defensas. Mientras Shirone entrenaba, su cuerpo se transformaba en un remolino de energía azul brillante, un torbellino que lo sumergía por completo en su zona del espíritu, perfeccionando el control absoluto para su manejo de la espada. Con una risa suave, Shirone finalmente comprendió la profunda elección de los espadachines. Se dio cuenta de que el mundo de la espada era, en su esencia más pura, tan vasto e ilimitado como el de la magia, una revelación que lo llenó de asombro y respeto. Bajo la luna, Shirone miró al cielo, mientras una lágrima silenciosa caía por su mejilla. «Mamá, papá, lo siento», susurró, la voz quebrada. Puede que no regresara, pero no tenía arrepentimientos. Haber visto un mundo tan asombroso valía cualquier precio. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, que proyectan sombras alargadas en la arena de duelo, Rian y Shirone se miran, el aire cargado de una tensión casi palpable. Rian rompe el silencio con un desafío que resuena en el lugar. Empecemos declarando así que el momento de la verdad había llegado. Rian, con su espada desenvainada, observa a Shirone con cautela y asombro. Se pregunta cómo en apenas un mes su oponente logró irradiar una atmósfera tan imponente y tranquila, algo que para él parecía inalcanzable. Un recuerdo fugaz cruza su mente, el Shirone torpe y desequilibrado que apenas podía sostener una espada la primera vez. Ahora, la imagen de aquel Shirone choca de lleno con la frialdad con la que empuña el arma, haciéndole dudar de todo lo que creía saber. Con un estruendo que hace temblar el suelo,
Rian descarga toda su frustración, liberando una furia contenida. El aire a su alrededor se desgarra mientras carga con una velocidad explosiva, resuelto a aplastar a su rival. «¡Voy por vos!», grita, embistiendo a Shirone sin pensarlo dos veces. Shirone observa la técnica asombrosa de Rian y reconoce un nivel de esgrima muy superior al suyo. Sin embargo, su mirada azul se intensifica, porque más allá de la fuerza bruta, siente algo más profundo, una energía que lo envuelve por completo. Mientras Rian lanza su primer golpe letal, Shirone sonríe con una confianza casi inquietante. Sus ojos brillan con una luz mística, revelando que no solo está sintiendo la espada, sino el mismísimo camino de la espada, lo que le permite prever cada uno de sus movimientos. Rian se paraliza al ver la mirada gélida de Shirone, que no se enfoca en él sino directamente en su espada. ¿Es que este mocoso no le teme a la muerte?, se pregunta. Shirone, por su parte, se recuerda que el miedo a la muerte reside solo en el futuro. Es como si, para Shirone, el futuro fuera una ilusión que todavía no existe. Si uno no imagina el siguiente instante, cualquiera podría simplemente lanzarse de un precipicio. Esta filosofía le permite avanzar sin titubear ni sentir miedo. Rian lo percibe. Es como si Shirone hubiera engullido sus emociones, sumergiéndose en una calma sobrenatural. Shirone se concentra, envuelto en una espiral de energía azul que delata su inmersión total en la zona del espíritu. Pero Rian, impulsado por una nueva furia, no se queda atrás. Con los ojos inyectados en sangre, lanza un grito feroz y carga de nuevo, su ira un torbellino imparable. «Yo tampoco le temo a la muerte», ruge, decidido a no ceder un solo centímetro. La batalla se reanuda con una brutalidad renovada. El choque de espadas es ensordecedor. Rian ataca con una ferocidad inaudita, pero para su asombro, Shirone no solo bloquea, sino que desvía sus golpes con una precisión desconcertante, dejando a Rian sin palabras. Los golpes de Rian se suceden, pesados y rápidos, una verdadera lluvia de acero implacable. Shirone los evade y los para con una habilidad sobrenatural, mientras las chispas vuelan, iluminando su rostro concentrado y determinado. Aunque la velocidad de Rian aumenta, Shirone, sumergido en su zona del espíritu, sigue sintiendo el camino de la espada con una claridad sinestésica que le permite anticipar cada golpe. Rian, completamente desesperado, lanza un último grito de ataque, sintiendo que el tiempo se le acaba. El cuerpo de Shirone, ahora magullado, soporta la embestida final de Rian. Sin embargo, es Rian quien, con una mirada de horror indescriptible, se da cuenta de la cruda verdad. Su espada está a punto de ser destruida. Con un grito de pura desesperación, finalmente admite: «Voy a perder». El orgullo de Rian se había roto. Inmerso en la furia del combate, Rian desata una ráfaga de golpes feroces que resuenan en la arena. Shirone, magullado pero inquebrantable, desvía y bloquea cada embestida, haciendo que las chispas vuelen en el incesante choque de espadas. Pese a las heridas, los ojos de Shirone analizan cada movimiento de su rival, mientras Rian, con el ceño fruncido, comienza a percibir una anomalía. ¿Cómo es posible que su oponente malherido siga de pie sin vacilar? Rian ruge con una determinación renovada, convencido de que su esfuerzo es insuperable, y proclama: «Te voy a aplastar con toda mi fuerza», liberando una furia imparable. Pero Shirone detecta algo inusual en los patrones de Rian. Sus ataques, aunque potentes, carecen de la precisión letal que se esperaría, pareciendo más movimientos de precalentamiento que golpes decisivos. Una sonrisa escalofriante se dibuja en el rostro de Shirone. «Ya veo», reflexiona, dándose cuenta de que la comprensión de Rian sobre la esgrima es superficial, a pesar de su inmenso poder. Con esta revelación, Shirone comprende que puede predecir cada uno de sus movimientos. De repente, una luz azul envuelve la hoja de Shirone. Cambio de planes, decide con audacia, listo para transformar su defensa férrea en una ofensiva que Rian jamás esperaría. Con un movimiento veloz, Shirone lanza su primer ataque, dejando a Rian helado e incrédulo. «¿Qué?», exclama el sorprendido guerrero. No puede procesar la audacia de su oponente. Shirone desata una ráfaga de cortes básicos, y para su desesperación, Rian apenas logra bloquearlos. «Maldita sea, son solo ataques simples, pero ¿por qué son tan difíciles de esquivar?», se pregunta. Shirone mantiene el ritmo, concentrado en agotar la resistencia de su rival. Rian, ahora sin aliento y con los ojos desorbitados, suelta una risa perturbadora. «Esto no tiene sentido. No puede estar pasando», grita al borde del colapso. En ese instante, la mente de Rian lo transporta a un recuerdo lejano. Él, de niño,
aclamado como el increíble Rai, un prodigio de la espada de la casa O'Hent, mientras todos celebraban sus victorias. Pero la imagen se torna oscura. Una figura imponente lo somete a un entrenamiento brutal, marcándolo para siempre. «No te metas conmigo», resuena una voz, mientras el pequeño Rian grita. De vuelta en el presente, Rian, confundido, se pregunta por qué Shirone no lo ataca. ¿Se ha rendido? ¿Qué táctica es esta?, piensa, mientras Shirone, imperturbable, lo observa. Rian intenta desesperadamente descifrar el camino de la espada de Shirone, pero es inútil. «No puedo leerlo. Hay demasiadas variables aleatorias», exclama, dándose cuenta de que Shirone no sigue ningún patrón predecible, volviéndolo letal. Un grito de derrota y frustración escapa de los labios de Rian. Su orgullo está destrozado, hecho añicos. Shirone, con su espada ahora resplandeciente y sus ojos dorados reflejando la victoria inminente, lo observa en silencio. Rian en un instante ve cómo su mundo se desmorona, sus ojos lo reflejan, mientras un profundo thud resuena, marcando no solo la caída de su orgullo en la arena, sino el quiebre de su voluntad misma. La desesperación lo inunda por completo. Es incapaz de descifrar el camino de la espada de Shirone. Son demasiadas variables aleatorias. Una locura que lo deja completamente helado, algo que jamás había enfrentado en su carrera. Un grito de pura frustración y derrota escapa de sus labios, un lamento que resuena en el aire mientras Shirone, con una calma imperturbable, lo observa. Y el hut final, el sonido de su espada clavándose en el suelo, sella el destino del duelo. Rian se rinde por completo. Shirone, apenas creyendo lo que pasó, respira con agitación, el rostro bañado en sudor. ¿Esto es realmente posible?, murmura Rian, con la respiración entrecortada, mirando a Shirone con total incredulidad, sin poder entender lo sucedido. En esos instantes decisivos, su mente revivió la secuencia. Shirone había cambiado su agarre en un parpadeo, moviéndose con una fluidez que Rian no logró anticipar. Con un movimiento inesperado y veloz, Shirone había golpeado hacia arriba, una estocada decisiva que Rian no pudo bloquear, sellando así su abrumadora derrota. A pesar de la victoria, la mente de Shirone está en ebullición. ¿Qué demonios es él?, se pregunta, abrumado por la sorpresa. Nunca imaginó que realmente ganaría este duelo a muerte, y ahora la incertidumbre de lo que vendrá después lo carcome. Aunque fue un duelo, él es un noble, reflexiona Shirone, consciente de las graves implicaciones. ¿Qué hará ahora que le pisé su orgullo?, piensa, mientras Rian, apenas recuperando el aliento, solo atina a exclamar: «¡Perdí! ¡Arge! ¡Perdí! ¡Volví a perder!». Rian grita con desesperación, la amargura en su voz es innegable. Con una resignación absoluta mira a Shirone y sentencia: «Ganaste. Si decidís matarme, no tengo nada que decir». Shirone, con una expresión de pura incredulidad que raya en la indignación, murmura: «¿Estás bromeando?». Alzando la voz lo confronta: «¿Qué? ¿Crees que me dejarían vivo si te matara, joven maestro?». ¿Qué clase de declaración es esa? Rian, aferrándose a su dignidad, replica: «No, pero luchamos arriesgando la vida y admito mi derrota, ¿verdad?». Shirone, exasperado, le espeta: «Fuiste el único que quiso arriesgar su vida. Yo solo intentaba sobrevivir». «¿Honorable mi trasero?», exclama Shirone, con la paciencia al límite. «¿Qué? ¿Alguna vez pensaste en la situación en la que me pusiste? Yo solo intentaba sobrevivir. Si fueras una persona honorable, no pondrías la vida de alguien así en juego». Rian, postrado en el suelo, apenas podía creer lo que le había pasado. La velocidad de Shirone, ese golpe decisivo, ¿cómo había sido posible? A su lado, Shirone jadeaba, consciente del abismo en el que se había metido al humillar a un noble de tal calibre. Mientras Rian recuperaba el aliento, su mente no dejaba de darle vueltas a la figura de Shirone. ¿Quién era realmente? No el guerrero gélido que esperaba encontrar en el duelo, sino alguien que, ahora, parecía extrañamente vulnerable. Quizás era un genio, pero uno de una clase completamente diferente a la que conocía. Su mente lo llevó al recuerdo de Rai O'Hent, un prodigio que siempre exhibía una sonrisa, a diferencia de Shirone. Volviendo al presente, Rian, con voz apenas audible, le preguntó su nombre. «Shirone Arian», respondió el joven, y al oírlo, Rian se incorporó, extendiendo una mano. «Soy Oken Rian». La revelación sorprendió a Shirone. ¿Acaso Rian le estaba dando su nombre completo? Pero la perplejidad se duplicó cuando Rian, con una inesperada y cordial sonrisa, le propuso: «¿Qué te parece si somos amigos?». Un año después,
La vasta biblioteca de la casa Ogente se había convertido en el segundo hogar de Shirone. Bajo la supervisión de Temuran, había clasificado más de 7.000 libros, una proeza que dejaba a todos asombrados por su inigualable eficiencia y sed de conocimiento. Temuran, visiblemente impresionado, lo felicitó por su increíble progreso en tan poco tiempo. Shirone, agradecido pero con su característica formalidad, solo pensaba en su objetivo. Cada página leída lo acercaba más a dominar el saber arcano. Absorto en sus lecturas, Shirone reflexionaba sobre los escasos volúmenes que le quedaban para alcanzar su anhelado sueño de dominar toda la sabiduría mágica. Además, la constante inversión en los textos había, sorprendentemente, fortalecido su durabilidad física. Nada lo detendría hasta conseguirlo. De pronto, la tranquilidad de la biblioteca se rompió con la irrupción de Rian. Con su habitual irreverencia, empezó a bromear sobre la montaña de libros que Shirone tenía por delante y la supuesta importancia de hacer amigos. ¿Che? ¿Ser inteligente es la clave?, preguntó con una sonrisa pícara. Rian, con su personalidad juguetona desatada, le advirtió, con un brillo en los ojos, que no se le ocurriera dañar ni un solo libro, porque si no el mayordomo lo mataría. Shirone lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación, dándose cuenta una vez más de lo inmaduro que podía ser su amigo. Rian, sin preocuparse lo más mínimo, se rió a carcajadas. «Tranquilo, te protejo», le aseguró, «incluso si quemas la biblioteca. La vida es más importante que los libros, ¿no?» Shirone, con un suspiro, le preguntó por qué no estaba entrenando. Rian se dejó caer al suelo, extendiéndose con un gemido. Se quejó de que el entrenamiento básico era un embole y de que lo único que quería era estudiar en la biblioteca. Era como si el cerebro de Rian tuviera un botón de pausa exclusivamente para el estudio, uno tan bien oculto que ni la CIA ni un chamán de los Andes encontrarían. Aunque Rian era una fuerza imparable en el combate, su dedicación al estudio era más volátil que un globo pinchado. Apenas 10 minutos después, Temuran apareció para regañarlos, recordándoles el verdadero propósito de su estancia en la biblioteca. Shirone, aprovechando el momento, le preguntó a Rian si todavía quería ser mago. Fue entonces cuando Shirone reveló que, en realidad, ya no le quedaban tantos libros para convertirse en uno, dejando a Rian boquiabierto ante su asombrosa velocidad de lectura y su capacidad de absorción de conocimiento. Mientras Shirone seguía devorando páginas a una velocidad inaudita, Rian no pudo evitar reflexionar sobre lo maduro y talentoso que era su amigo, a pesar de tener exactamente la misma edad. Absorto en su lectura, Shirone solo murmuró: «Este libro es realmente divertido». Shirone se encontraba absorto en un libro, uno de esos que te hacen la cabeza un nudo al plantearte una pregunta tan fundamental. ¿Quién ganaría en un combate, un espadachín o un mago? Para desentrañar ese misterio, el autor había recorrido el mundo, y mientras Shirone leía, casi podía sentir la brisa de la montaña Arluena, un lugar donde hasta los árboles son carnívoros. De repente, la calma de su estudio se hizo añicos con la ruidosa entrada de Rian. «¡Qué libro tan aburrido!», exclamó el joven, fastidiado porque el texto no tenía dibujos ni escenas de espadachines volando por los aires. Shirone, ya acostumbrado a las ocurrencias de su amigo, solo lo miraba con resignación. En ese instante, justo cuando su discusión comenzaba a escalar, Temuran, el mayordomo, apareció de la nada, materializándose con la misma discreción que un elefante en una cristalería. «Bienvenido, joven amo», dijo con su voz habitual. Rian, completamente aturdido, no pudo evitar preguntar, con los ojos como platos, cómo sabía lo que acababan de decir. Un escalofrío recorrió a ambos jóvenes, y Shirone cerró el libro de golpe. ¿Habría Temuran escuchado su conversación? La impasible expresión del mayordomo, fría como el hielo, no les daba ninguna pista. Con una leve sonrisa, Temuran tomó el libro que Shirone había dejado, mientras Rian, recuperando su descaro, afirmó con total seguridad que un espadachín siempre vencería a un mago. «¿Y cómo estás tan seguro?», le retó el mayordomo, con una mirada enigmática. Rian insistió: «Estamos hablando de destreza en combate, es obvio». Pero Temuran, ignorando la rabieta de Rian, se giró hacia Shirone. «Oye tú, ¿qué pensás?». La tensión se palpaba en el ambiente. Rian se frustraba por la inexpresividad de Shirone y la intención oculta de Temuran, mientras que Shirone, con su mente aguda, sopesaba cada palabra con extremo cuidado, buscando la respuesta más precisa. Después de un momento de profunda reflexión, Shirone finalmente expuso su teoría. Si ambos combatientes tuvieran el mismo nivel, el espadachín vencería solo si lograba dominar la zona del espíritu del mago. Sin embargo, Temuran lo interrumpió de golpe.
con una voz cargada de autoridad. «No, te equivocás. El mago pierde». Esa revelación golpeó a Shirone como un rayo en plena cara, dejándolo completamente aturdido. Rian también se quedó boquiabierto ante la contundente afirmación de Temuran. El mayordomo, con una sonrisa gélida, admitió entonces que, desde que había conocido a Shirone, no había encontrado a nadie tan desagradable. Con una postura dominante, Temuran observó a los jóvenes y siguió con su explicación, preguntándole a Shirone si alguna vez había oído hablar del conjunto de armadura de los 5 dioses, un artefacto que puede interrumpir la zona del espíritu de los magos. Shirone, al procesar sus palabras, murmuró la clave: antimagia. Temuran asintió y detalló que la zona del espíritu era una habilidad innata de los magos, un campo donde su poder era absoluto, como si fueran los dueños de su propio rincón del cosmos. Luchar contra un mago en su zona del espíritu, advirtió Temuran, era como pelear con un tiburón en su propio océano. Pero algo podía enturbiar esas aguas, robándole los sentidos. Y ese algo no era otra cosa que la antimagia, una fuerza mística capaz de disipar por completo la zona del espíritu de un mago, dejando al adversario vulnerable y a merced del espadachín. Temuran explicó que aquella armadura, capaz de anular por completo la zona del espíritu de un mago, era solo una teoría. La antimagia, una habilidad de valor incalculable, nacía de la esencia misma del corazón de un dragón, un poder que desafiaba todo lo conocido por los magos hasta el momento. Además, el mayordomo detalló que la antimagia se propagaba como una onda. Era tan escasa que su precio resultaba astronómico. Cada pieza valía el presupuesto anual de un reino entero, dejando a Rian boquiabierto ante semejante revelación. Pero lo verdaderamente impactante fue la siguiente revelación de Temuran. ¿Sabes quiénes crearon la antimagia? Los mismos magos. Sí, esos que se proclaman guardianes del conocimiento, idearon el arma definitiva contra su propio poder. Los magos, por la alta demanda, estaban más que dispuestos a ser usados. Para Temuran, eran una clase patética que vendía su propia debilidad por dinero, una movida tan extraña como si un lobo le vendiera su olfato a una oveja para que luego lo atrape, una afirmación que hizo estallar a Rian. Ryo no pudo contener su indignación y le increpó por sus duras palabras. Shirone, con una inusual sonrisa, repitió las palabras de Temuran. Así es un mago. Que los propios magos crearan la antimagia, su mayor debilidad, seguía siendo un shock para Rian, quien no salía de su asombro. Temuran explicó que la antimagia se usaba para limitar actividades mágicas en zonas prohibidas y como ayuda en escuelas de magia. Aunque era un arma contra ellos, los magos la valoraban como un fruto de inteligencia, un bien para el mundo. Con una sonrisa peculiar, Temuran concluyó que, con todo esto en cuenta, era difícil decir que un espadachín era superior a un mago solo por la zona del espíritu. «Ideales y realidades son distintos», exclamó Temuran. «La verdad no cambia. Un mago no puede ganar contra un espadachín». La contundencia de sus palabras dejó a Shirone y Rian exhaustos, sintiendo el peso de una verdad que les explotó en la cara. Shirone, con una sonrisa forzada, pensó que casi lo mata la sorpresa. Rian, sin embargo, se rió a carcajadas, abrazando a su amigo y diciendo que era increíble. Nunca había visto a su hermano Rai así, tan impactado por algo. Shirone encontró la conversación sorprendentemente refrescante. Como había dicho Rai, los ideales podían ser distintos a la realidad, pero lo que importaba era esa mentalidad exploratoria, la que experimentaba sin descanso, incluso con sus propias debilidades. 6 meses más tarde, el escudo de los Ojent adornaba la pared mientras un mayordomo, el mismo Temuran, revisaba informes con una expresión de satisfacción. El tiempo había avanzado, y con él, el progreso en la casa Ojent era innegable. Con una taza de té en mano, comentó que el trabajo se había terminado antes de lo esperado. La biblioteca había avanzado 10 años en solo 6 meses, y además, habían catalogado más de 5 años de documentos que estaban sin organizar. Corrigió a alguien por decir tonterías y, tras disculparse, desvió su mirada pensando en Shirone Arian. Mientras tanto, el prodigio seguía inmerso en la lectura, devorando cada página con una concentración que pocos podrían igualar. Para Shirone, pasar las páginas, incluso cientos, era más que una simple tarea. Cada una era un estudio profundo. Lo sentía como un sueño. Con cada libro que terminaba, se acercaba más a dominar todo el saber mágico de la biblioteca Ojent. La paz de la biblioteca Ojent se hizo añicos de golpe. Rian, el joven Ojent, irrumpió con la respiración entrecortada y una mezcla de asombro y exasperación, directo a Shirone.
¿Terminaste de verdad la tarea monumental que te dieron?, le lanzó, apenas conteniendo la incredulidad. Shirone, con su calma habitual, confirmó haber terminado todo el material disponible. Ryan, asombrado por tal proeza, lo abrazó, exclamando lo increíble que era su amigo y felicitándolo por semejante logro. De repente, Shirone soltó una pregunta inesperada. ¿Puedo ir a tu casa? Ryan, visiblemente sorprendido, confesó su tristeza. Le pesaba que su amistad se limitara solo a la biblioteca, mostrando una genuina preocupación por la falta de un espacio más personal entre ellos. Shirone explicó que, al pasar el tiempo allí, no compartían momentos fuera. Al saber que su familia no estaría en casa ese día, Ryan se entusiasmó al instante, declarando que era el momento perfecto para una visita. «Vamos ya», dijo sonriendo. Al llegar a la imponente mansión Ogent, Shirone no pudo evitar un «wow» de asombro. La grandeza del lugar era innegable. Viéndolo algo incómodo, Ryan le aseguró que no debía preocuparse, instándolo a entrar sin reparos por la puerta principal. Una vez adentro, el silencio absoluto y la inmensidad de la residencia lo golpearon. ¿Solo hay empleados en un espacio tan vasto?, preguntó asombrado, pensando en cómo una sola habitación podía ser tan grande como una casa entera. Ryan confirmó su estatus y lo guió por el vasto pasillo hasta lo que describió como su habitación. Sin embargo, al llegar, Shirone se dio cuenta de que el espacio parecía más un centro de entrenamiento que una recámara personal. En realidad, parecía un modesto alojamiento para después de un entrenamiento intenso. Era evidente que Ryan Ogent, a pesar de su linaje y la opulencia, no vivía una vida de lujos en un dormitorio convencional. Más tarde, mientras Shirone y Ryan jugaban a las cartas, el prodigio seguía ganando sin esfuerzo, dejando a Ryan frustrado. Aunque el joven Ogent se resistía a seguir, Shirone, con una risa burlona y astucia, lo invitaba a otra ronda. La perplejidad de Ryan lo llevó a preguntarle a Shirone cómo hacía para ganarle siempre. Shirone explicó que, al igual que perfeccionaba la zona del espíritu, podía predecir las intenciones y acciones de Ryan simplemente observándolo de cerca, viendo el panorama completo y no solo los detalles. Ryan, con genuina curiosidad, le preguntó si esa habilidad le sería útil para su propio Shema. Shirone respondió que sí, que le ayudaba a comprender mejor la zona del espíritu, encontrando este juego una forma bastante divertida de practicar y afinar su percepción. Mientras Ryan se resignaba, Shirone le pidió un libro de historia. Confesó que solo leía magia y necesitaba un cambio urgente de aire para su cerebro. Ryan, aturdido, solo confirmó que su familia regresaría por la tarde. De pronto, una melodía de piano llenó el aire. Shirone se detuvo, confundido, pues solo una persona en la mansión Ogent tocaba ese instrumento. La pianista de la corte y la mismísima hermana mayor de Ryan era Reina Ogent, quien, al ver a Shirone, le preguntó directamente cómo le había parecido su sonata. El joven prodigio, sorprendido de ser descubierto y sin saber qué decir ante tanta elegancia, solo pudo musitar que había sido realmente genial, aún procesando el inesperado encuentro. Apenas Shirone asimilaba la sonata, Reina Ogent, la pianista de la corte, se acercó sin preámbulos. Le preguntó directamente si era el nuevo de la biblioteca, esa que ella misma había catalogado por un año. Shirone, cauteloso, notó el aura profesional de Reina, mientras recordaba la advertencia de Ryan. Su hermana tenía la peor personalidad. Pero Reina, desafiando esa imagen, sonrió enigmáticamente. Con un gesto hacia el piano, lo invitó a sentarse a su lado, ofreciéndole clases. Shirone quedó estupefacto, sus ojos desorbitados por el asombro ante la propuesta tan directa y la inesperada cordialidad de la hermana de su amigo.